Vivimos en una era donde todo sucede a la velocidad de un clic, donde las respuestas llegan antes que las preguntas, y donde la calma es un lujo que casi nadie se puede permitir. Abrimos los ojos y lo primero que vemos es una pantalla. Cerramos los ojos y lo último que recordamos es un video, un mensaje, una notificación. Nos estamos volviendo expertos en conectar con el mundo, pero cada vez más torpes para conectar con nosotros mismos. Sentimos ansiedad sin saber por qué, vacío sin entender de dónde viene, e insatisfacción a pesar de tenerlo todo. ¿Por qué? Pues porque el alma no se alimenta de estímulos, likes o validación externa. El alma se nutre de silencio, de propósito, de presencia. Y eso, hoy en día, escasea. Lo que nadie te dice es que detrás de esa ansiedad que sientes hay una verdad que has ignorado por mucho tiempo. No estás ansioso porque estés roto. Estás ansioso porque te alejaste de ti. Y en este video vamos a ir más allá de frases motivacionales. Vamos a hablar de lo que no se habla, de cómo volver a ti mismo, de cómo silenciar el ruido externo para escuchar la voz que más importa, la tuya. Quédate, porque esto no es solo un video, es un espejo, y quizás, por primera vez, te veas de verdad. ¿Has sentido esa presión constante de estar haciendo algo, logrando algo, demostrando algo? Incluso cuando no sabes exactamente qué, una sensación de que si te detienes, te quedarás atrás. Que si no produces, si no avanzas, si no mejoras, entonces no vales. Esa es la trampa invisible en la que millones de personas caen todos los días. No se trata de una ansiedad cualquiera. Es una ansiedad existencial, un peso que no viene de fuera, sino desde lo más profundo de tu ser. Y paradójicamente, cuanto más buscas calmarlo afuera, más se intensifica por dentro, porque te desconectaste de ti, te desconectaste del presente, de tu cuerpo, de tu respiración, de tu propósito. Y comenzaste a vivir para llenar una imagen, una expectativa, una carrera que no sabes ni quién te obligó a correr. Hoy te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste silencio? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de correr para simplemente escuchar? No al mundo, no a las opiniones, no a las redes, a ti. A ese tú que quedó olvidado entre la prisa, entre los deberes, entre los miedos. La ansiedad que sientes no es un enemigo, es una señal, una alarma espiritual. Es tu alma gritándote que algo necesita cambiar. Y no se trata de cambiar lo externo, sino de reconectar con lo que has descuidado por tanto tiempo, tu ser interior. Mira a tu alrededor. Nunca en la historia tuvimos tanto acceso a conocimiento, a tecnología, a herramientas de crecimiento, y nunca antes hubo tantos jóvenes deprimidos, tantas personas con crisis existenciales, tantos adultos que se sienten vacíos por dentro. ¿Por qué? Porque confundimos evolución con aceleración, porque confundimos éxito con apariencia, y, sobre todo, porque olvidamos lo esencial. El ser siempre viene antes que el hacer. Y si haces mucho pero no sabes quién eres, todo se convierte en una actuación, una vida superficial, decorada por fuera pero vacía por dentro, llena de logros pero falta de sentido. Ahora te hablo a ti que estás viendo este video y tal vez piensas que nadie te entiende, que tus pensamientos van demasiado rápido, que tu mente no se detiene ni un segundo, que por más que lo intentes, siempre sientes que falta algo. Te entiendo. Y quiero decirte algo que nadie te dice. No estás dañado, no estás roto, estás desalineado, estás desconectado de tu verdad. Y ese es el verdadero origen de tu ansiedad. Pero la buena noticia es que esa conexión puede restaurarse, no con más productividad, no con más metas, sino con más
autenticidad, con más presencia, con más verdad. Porque cuando comienzas a escucharte, a darte espacios de pausa, a preguntarte qué realmente necesitas, algo empieza a cambiar. Ya no buscas escapar sino comprender. Ya no necesitas impresionar, solo expresarte. Ya no vives corriendo, empiezas a caminar con intención. El primer paso es este: deja de escapar de ti, porque el silencio que tanto temes es el lugar donde encontrarás lo que más necesitas: paz, claridad, propósito, amor propio. Y eso nadie puede darte, solo tú. Lo tenías desde el principio, y si has llegado hasta aquí, es porque hay una parte de ti que lo sabe, que está lista, que quiere despertar. Así que quédate, porque en los siguientes minutos vamos a entrar juntos en ese silencio, vamos a atravesar la ansiedad, no con miedo, sino con conciencia, porque cada pensamiento acelerado es una oportunidad para regresar a tu centro. Y cada emoción intensa es una puerta hacia lo profundo. Esto no es un video para entretener, es un llamado, y tú ya lo estás escuchando. Vamos a hacer una pausa, pero no una pausa cualquiera, no de esas que haces solo para respirar y seguir corriendo. No, esta vez vamos a detenernos de verdad, no para escapar, sino para mirar hacia adentro, porque la ansiedad no se vence luchando contra ella. Se transforma cuando entiendes su mensaje, y ese mensaje es simple, aunque muchas veces duela. Has estado viviendo desde afuera hacia adentro, cuando lo único que sana es vivir desde adentro hacia afuera. Y sí, eso implica desaprender muchas cosas. Implica soltar la imagen que construiste para sobrevivir. Implica dejar de ser quien crees que debes ser, para empezar a ser quien realmente eres. Ahora te voy a pedir algo que quizás nunca te han pedido en un video. Cierra los ojos. Sí, aunque sea por unos segundos. Respira profundamente. Inhala y exhala. Hazlo de nuevo, una vez más, y ahora solo escucha. Esa ansiedad que sientes no es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Es la señal de que tu alma ya no quiere seguir ignorada, que tu cuerpo ya no quiere seguir siendo una máquina de rendimiento, que tu mente necesita silencio para dejar de sobrepensar, y que tu corazón solo quiere ser escuchado, porque detrás de cada pensamiento acelerado hay una emoción no procesada. Detrás de cada miedo hay un deseo de protección, y detrás de cada crisis hay una transformación esperando nacer. Lo que te tiene atrapado no es la ansiedad, es la resistencia a sentirla. Y lo que te libera no es luchar contra ella, es abrazarla, comprenderla, mirarla sin juicio. Porque la ansiedad es solo una forma que tiene tu alma de decir: ya basta, quiero vivir en paz, quiero vivir en verdad. Y aquí es donde empezamos a cambiar todo, porque el cambio no ocurre cuando todo se calma allá afuera. Ocurre cuando tú decides calmarte por dentro, a pesar del ruido exterior. Y eso es un entrenamiento. No se logra con una frase motivacional, se logra con práctica, con conciencia, con voluntad de mirar de frente lo que más tiempo evitaste: tu mundo interno, tus heridas, tus vacíos, tus creencias limitantes. Porque ahí, en ese lugar incómodo, está tu mayor poder. Y tal vez te preguntes: ¿cómo empiezo? Empiezas aquí, con 3 pasos, 3 decisiones, 3 compromisos contigo mismo. Primero, el compromiso de estar presente. No puedes sanar si estás siempre en el futuro o reviviendo el pasado. La ansiedad es una mente que viaja demasiado y un cuerpo que pide volver a la hora. Así que cada vez que sientas que todo te sobrepasa, vuelve a tu respiración. Cierra los ojos. Vuelve a ti. Estás aquí. Estás a salvo. Estás presente. Y ese es el lugar más poderoso que existe.
Segundo, el compromiso de escucharte sin juicio. No eres débil por sentir ansiedad, no eres frágil por estar confundido, eres humano. Y mientras más te juzgas, más te desconectas. Así que empieza a hablarte como le hablarías a alguien que amas profundamente, con paciencia, con respeto, con ternura, porque la voz con la que te hablas se convierte en la realidad que vives. Tercero, el compromiso de alinear tu vida con tu verdad. Ya no se trata de hacer lo que se espera de ti, sino de vivir en coherencia. ¿Qué necesitas soltar? ¿Qué ya no te representa? ¿Qué relaciones, rutinas o hábitos te roban la paz? Este es el momento de reelegir, de rediseñar tu vida desde adentro, porque cuando te atreves a ser tú, dejas de mendigar aprobación, y cuando te permites ser auténtico, la ansiedad empieza a perder poder. Respira de nuevo. Siente cómo algo dentro de ti se afloja, aunque sea un poco. No necesitas tener todas las respuestas ahora, solo necesitas un paso, una decisión, un instante de presencia, y lo acabas de hacer. Has llegado hasta aquí, y eso ya te convierte en alguien valiente, porque mirar hacia adentro no es fácil, pero es el camino más real, más profundo y más transformador que puedes recorrer. Quédate un poco más, porque en la última parte de este video, vamos a integrar todo esto con una reflexión poderosa, una que puede sembrar en ti la semilla de un cambio irreversible, un despertar, y quizás cuando termine este video ya no seas el mismo. Quizás, por fin, empieces a volver a casa, a ti. Quédate un poco más, porque ahora viene lo más importante, lo que muchas veces se guarda para después, pero que hoy vamos a decir sin miedo, sin filtros, sin máscaras. ¿Estás listo? Escucha bien. No viniste a este mundo a cumplir expectativas ajenas, ni a correr en una carrera que no elegiste, ni a perderte intentando encajar en un molde que te aprieta el alma. Viniste a ser tú, auténtico, humano, imperfecto, y eso es más que suficiente. Vivimos en un mundo que te programa para sentir que nunca es suficiente, que siempre falta algo, que siempre hay otro nivel por alcanzar, otra meta que lograr, otra parte de ti que debes mejorar para entonces merecer descanso, paz o amor. Pero ¿sabes qué? Eso es una mentira disfrazada de motivación. Porque el verdadero desarrollo personal no se trata de convertirte en alguien más, se trata de quitar todo lo que no eres, todo lo que te enseñaron a hacer para sobrevivir, para agradar, para pertenecer. Y cuando empiezas a hacerlo, cuando empiezas a soltar la exigencia, la perfección, la autoexigencia brutal, algo hermoso ocurre, regresas a ti. Y ese regreso no es un camino fácil. Vas a enfrentarte con tu sombra, con tus miedos, con tus decisiones pasadas. Pero también vas a reencontrarte con tu luz, con tu paz, con tu poder, porque debajo de toda esa ansiedad hay una verdad. Tú ya eres todo lo que estás buscando. Lo que pasa es que lo olvidaste, y este video, esta pausa, esta reflexión, es solo un recordatorio. La sanación no es lineal, no es rápida, no es perfecta. Habrá días de avance y días de retroceso, días de claridad y días de confusión. Pero cada vez que eliges detenerte, respirar y volver a ti, estás sanando, estás cambiando, estás despertando, así que no te castigues por no tener todo resuelto. Agradece que estás en el camino, porque la conciencia ya es el primer milagro. La presencia ya es el primer paso, y aquí va una pregunta final, poderosa, incómoda, pero necesaria. ¿Cuánto tiempo más vas a posponer tu propia vida? ¿Cuántos años más vas a seguir esperando el momento perfecto, la validación de otros, el permiso de alguien más para ser tú? ¿Y si hoy decides que ya basta?
Y si hoy eliges que es suficiente con ser tú, con sentir, con sanar, con estar presente, no necesitas que todo cambie afuera, solo necesitas empezar a cambiar dentro. Pequeñas decisiones, nuevas formas de hablarte, momentos de silencio donde antes había ruido, una respiración profunda antes de reaccionar, un no dicho con amor cuando antes callabas, un sí dicho con valentía cuando antes temías. Porque así empieza todo. Así se construye una nueva vida, desde la raíz hacia afuera, no desde la apariencia, sino desde la esencia. Y si este mensaje resonó contigo, es porque una parte de ti ya despertó. Una parte de ti está lista para algo más. No más ansiedad, por acumular, por probar, por competir, sino más paz, más propósito, más verdad. El mundo no necesita más gente perfecta, necesita más gente real. Gente que viva desde el alma, no desde el algoritmo. Gente que inspire por ser, no por parecer. Y tú, que llegaste hasta el final, eres esa persona. Así que te invito a no quedarte solo con esta reflexión. Llévala a tu día, a tu cuerpo, a tus decisiones. Y si quieres más contenido así, si este mensaje tocó algo profundo en ti, suscríbete, comparte este video con alguien que también necesite escucharlo y vuelve cada vez que necesites recordar quién eres. Porque este canal, este espacio, no es solo para ver, es para transformar. Y tú, ya empezaste ese viaje. Gracias por quedarte. Gracias por estar y sobre todo, gracias por volver a ti.